¿Cómo andás, che? Bien, bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Y ¿Hace frío? en estos días está fresco. La verdad que si hoy hace 7 grados. ¿Cuánto? 7, 7. Bueno, bastante. Ahí. y acá en realidad como que empezó la primavera, pero a la vez hoy de repente otra vez 7 grados. Pero en Oh, realidad no es invierno, el invierno acá es menos 20. claro, claro. Che, te cuento una breve anécdota que me pasó ayer. Dale. Terrible. Una pregunta. Bueno, pará, antes de contarte la anécdota que te la tengo que contar porque estoy muy movilizado. Fue algo terrible que me pasó, no grave, pero terrible. Pero, ¿esto lo estamos grabando? Lo estamos grabando, pero no es Listo. que... Sí, ¿Está bien, simplemente... está bien? No, yo para saber, para saber. O sea, Sí, sí, lo estamos grabando. mm, no, resulta que ayer fui anteanoche, voy a la cocina a las 2 de la mañana, me estaba por dormir, y en cuanto paso, nada, agarro una manzana de la heladera y la voy a lavar, y en ese momento pasa una rata por abajo de mis pies, pero así de grande. No sabes, me volví El susto. loco. Me volví loco. Sí, del susto y porque empezó toda una secuencia que duró, que sigue hasta el día, hasta ahora, porque nada, fue larguísimo. Ese día no dormí porque la rata estuvo haciendo quilombo en la cocina todo el tiempo y me rascaba las... O sea, yo cerré la puerta de la cocina y dije, bueno, mañana veo lo que hago. Y la rata hacía quilombo, me revolvía las ollas, me rascaba la puerta. Una cosa terrible, no me pude dormir. Y al día siguiente vino un fumigador y no la encontró. O sea que la rata yo creo que se fue, pero la certeza no la tengo. Viste que las ratas son re pícaras Sí, sí. y pueden estar Bueno, ahí mirá, lo que escondidas. podés hacer es poner algo de comida en el horno, algo que a ella le guste, y esperás y prendes el horno. Y pero si puede entrar, Y puede salir. no, abrís el horno, le pones la comidita, cuando está la cerrás, lo prendés. O si hace frío, lo prendés bajito, que esté calentito, seguramente va a buscar ahí para entrar. Y después, Y la hago al horno. Hago la rata al horno. sí, después lo tenés que limpiar. Y puede, ¿Viste el cuy? escucha. En Colombia se come el cuy. Claro, sí. Bueno, en fin, nada, te tenía que contar porque me quedé paranoico con miedo. Ahora escucho un ruidito y siento que es la rata. Bueno, nada. Ah, bueno. Y también nada, siento que no es casual que pase esto ahora, viste, están habiendo muchas expresiones de la naturaleza, viste, medio Sí, raras. sí. Y Sí, bueno, y también como, algunas cosas no son raras, simplemente que los animales salen a pasear en las calles porque no hay gente. claro, porque no hay gente, totalmente, exactamente. Bueno, y nada, y acá andamos, fluctuando en esta vida que tenemos, que emocionalmente uno va así como dando vueltitas. Pero estamos bien, estamos bien. ¿Vos todo bien? Bien, bien, bien. Sí, o sea, estoy tranquilo, pero, viste, a veces es difícil de encontrar la motivación de hacer cosas, ¿no? Claro. Con esa situación. Es raro. Por un lado hay tiempo, por otro lado es difícil de moverse. No sé si a vos te pasa lo mismo. A mí como Claro. que hay tiempo y digo, puedo estudiar, puedo escribir, puedo hacer un montón de cosas y es difícil moverse. Sí, sí. Me pasan varias cosas. No, a mí me pega por el lado de no, sí, estoy bastante así como haciendo. Ahora estoy enganchado, ponerle con aprender a usar la cámara de filmar, ¿viste? Y los programas de edición. Y como yo lo vivo como un estudio, entonces no es que estoy pensando si hago o no, si estoy productivo o no, ¿viste? O si estoy
Eh, pero sí, la verdad que estoy bastante con la compu y eso es lo que más me hace ruido a mí. Eh, Claro. Cuando empezó la cuarentena estuve tocando bastante el bandoneón, un montón, y después la arreglé el bandoneón y estoy con la compu a full, estudiando los programitas estos, pero por lo menos digo, estoy hecho un adicto a la pantalla. Y Una- bueno, hay mucha gente que está así, pero sí, sí, si no es la compu, es el teléfono. es es- terrible, sí. sí, Pero sí, lo de la motivación es jodido porque como no sabemos cuándo termina, es jodido proyectar e imaginarse qué va a pasar claro. el día que podamos salir a la calle, algún día que no se sabe si eso va a ser. Pues la realidad es que no se sabe. Todo el mundo dice, bueno, cuando termine. Y sí, pero no sabemos cuándo termina. Por ahí termina. O sea, yo los números que manejo en mi mente, así, posibilidades, son desde que se termine en 3 meses, un año, 2 años, pero tampoco descarto 3 años, quizá también. Entonces, Claro. me cuesta. Sí, inclusive por más que se vuelva una vida semi-normal, no significa que vuelvan los conciertos, que haya clases en los conservatorios y todo eso. O sea, puede ser que sea parcial, no se sabe. Claro, Pero la verdad que es un buen momento también para trabajar cosas, ya que no hay apuro no hay presión de nada. Uno podía trabajar proyectos y cosas, ¿viste? Es que, totalmente. ¿vos estás componiendo? Componiendo algunas, pero muy a media máquina estoy componiendo. Unas cosas porque también, como estoy aprendiendo a usar el Logic, ¿viste? Ujú. Estoy enganchado con eso. Y bueno, sí, cada tanto me pongo a. Pero no, no, como no es de lleno, no le doy importancia. Mm. ¿Componiendo cosas, che? Yo estoy más como proyecto de cosas que quiero componer y estoy arrancando, ¿viste? Como Sí, ciertas cosas que tengo como ya anotadas de las cuales quiero trabajar, pero es así, como que cuesta arrancar. Tal vez en cosas pequeñas, hay algunas cosas para bandoneón que quería hacer. Quería hacer estoy empezando como a hacer una serie de preludios mañaneros. mirá vos. Que me di cuenta que una de las cosas que me pasa, no sé si a vos te pasa, si uno agarra el bandoneón a la mañana, a veces es como que me es difícil encontrar música que me ayude como a entrar, a conectarme con el instrumento, con el sonido, como, viste, algo que sea bueno para la mente también y también para entrar en calor, como todo junto, ¿viste? Y entonces pensé, sería bueno hacer como unas pequeñas piezas que sean buenas como para entrar en calor, pero también como entrar, ¿viste? Con el sonido y demás. Que no tiene que ser ninguna cosa compleja, pero tiene que ser algo placentero para el oído Claro, y que sea llevadero y que no sea demasiado demandante técnicamente. Y claro. entonces, Sí, 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 estuve sí, sí. pensando eso. Y entonces, bueno, estoy trabajando sobre eso, algunas otras cosas que quiero hacer. Que a mí me pasa es que tengo más ideas de las que llevo a cabo. Me surge ideas de cosas que quiero hacer, pero después quedan ahí guardadas hasta que uno se Claro. pone realmente a trabajarlas. Sí, 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 sí. No, con lo que me contás me viene a la cabeza como la importancia de la organización, ¿no? Claro, sí. Yo estoy obsesionado con eso un poco, con la organización y con el orden y cuando veo gente que está activa es como que una de las cosas que más curiosidad me dan, más que quizá saber el detalle de las técnicas, ya sea para estudiar el instrumento o componer, es cómo se organizan, cómo es la vida de esa persona, porque yo no, este, eso, Claro, sí. Pienso exactamente lo mismo. ¿no? Es como que ahí está la cuestión.
Y ahí Sí, está, también está la cuestión, algo que estoy pensando mucho, es no solamente cómo se organizan, como externamente, que vos decís, bueno, cuánto tiempo le dedican a esto, a lo otro, cómo manejan sus tiempos y demás, sino también qué es lo que tienen en la cabeza cuando van a trabajar sobre algo. Por ejemplo, sea estudiar, sea componer, cómo, cómo se organizan internamente. Y yo creo que ahí está como la clave. Viste que si uno va a componer algo, poner que ya tenés conocimiento, todo. Ahora, si uno no tiene una imagen clara de lo que está buscando en cuanto al efecto de la música, emocional o energético, qué es lo que va a tener qué carga va a tener esa música, es muy fácil de perderse. Entonces está bueno como para buscar ideas, saber qué surge, hacer pruebas y todo. Pero a mí me pasa es que si sé que quiero conseguir un clima específico, como algo que me haga sentir esa música, es mucho más, me guía mucho más para escribirlo, de que si digo, ok, voy a hacer esto, está bien, escribí una melodía, escribí esto, escribí lo otro, pero a mí me es muy fácil de perderme así. Y sí, 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 sí. creo que como esa organización interna también es algo como muy importante. Claro, está bueno, como que por un lado está el orden externo y el orden interno, ¿no? Sí, sí, Y están las son dos dos cosas órdenes juntas. totalmente distintos. Y bueno, y también el orden de la computadora. ¿En qué sentido? El orden externo, el orden interno y el orden interno de la computadora. Es como una tercera dimensión que a veces, porque no sé, a veces me pasa que yo, suponete, viste, cuando de repente pasa un tiempo y, bueno, no sé cómo será cada uno, ¿no? Pero a mí a veces se me descontrola el orden en mi vida o sea, el concreto de los objetos, viste, que la casa de repente está todo en lugares Sí, donde no. Y de repente, en algún momento me pongo a ordenar y de repente como que llego a un lugar. Pero cuando me acuerdo del orden, del desorden de la computadora, eso tengo que pensar aparte, porque eso me puede llegar a llevar, eh, no sé, como la misma cantidad de tiempo que ordenar mi casa. claro, el orden, desorden de los archivos y de las cosas que hay. Eso. Sí, Porque también, y también posta, son cosas que yo pienso, poner a veces, esta gente que produce tanto, digo, deben ser personas muy ordenadas con la computadora. Y parece algo que vos decís, bueno, es una cosa más. Sí, pero es una cosa que si no está, no sé cómo puede ser. Por ejemplo, no sé, la carpeta de descargas. Si vos esa carpeta no la tenés mínimamente vacía o organizada, ahí ya cada vez que te bajás un archivo, tenés que buscar. es buscarlo, podés llegar a tener algún problema si lo querés exportar, importar en algún Sí, programa. Es como si eso no está aceitado bueno, esas cosas. Y después, como te digo, yo le doy bastante, como te digo, creo que el día a día estoy obsesionado con ese tema. cada vez más, decís. Sí, Sí, vos sabés que eso de la compu yo siento que es como que está en algún lugar como en el fondo de la cabeza, el desorden de la compu está ahí como, está en algún lugar que queda como en la cabeza, ¿viste? sí, totalmente. Bueno, pero por eso, para mí, eh, y también, o sea, creo que las cosas que voy contándote tienen que ver con las cosas que más me obsesionan. En este momento, la rata que te conté está Sí, bastante presente en ese plano, pero ahí también está eh, te decía lo del orden, por un lado, y después, por otro, para, uh, se me fue la idea, la puta madre. de lo que te obsesiona ahora. Sí, sí, sí. Pero de las computadoras estamos diciendo, se me Del fue. orden de la computadora, habíamos dicho. Ya me va a venir, ya me va a venir. Bueno, me estabas diciendo vos algo y me vino una y se me fue. Pasa.
Eh, alta tildada, ¿eh? Y, y con el bandoneón también sentís eso, como que si uno tiene más ordenada la cabeza cuando está estudiando, que las cosas funcionan mejor, o que a veces estás con el instrumento como en un modo más como colgado, digamos, como de improvisar y Eh, probar y soñar. de- por ahí pienso como que depende, o sea, esto que hablo del orden es en un plano como que no me puedo imaginar eh, un desorden así compatible con estar produciendo cosas, haciendo Claro, cosas sí. creativas. Pero a la hora de ponerse a trabajar en algo, ahí es como me parece quizá todo lo contrario, ¿viste? Hay que encontrar la forma de poner la cabeza en un estado de desorden. O sea, algo así como, o conectar con esa parte, ¿viste? Como cuando soñás, Sí, sí, eso, a eso me refiero, tío, como de soltar. a ese, o sea, eso me gusta que aparezca cuando estoy tocando por ahí, como que la cabeza se me vaya. No sé, y ¿vos qué opinás de eso? De los Y desórdenes. creo que El creo que desorden, es porque también más. puede ser, me parece, perdón, antes de decirte, por ahí el orden también es como que también a uno le remite a una idea de estructura, y por ahí a la hora de estar componiendo o tocando no está bueno. Me parece que iba por ahí, ¿no? Sí, pero yo tal vez no usaría la palabra orden y desorden para eso, pero porque desorden es como que necesariamente no está ordenado. Pero igual por más que sea como un orden espontáneo, como de estar soñando, hay un orden, por ejemplo, en un sueño que sea del más bizarro que uno que se imagina. ¿Viste? Cuando a uno se le empiezan a mezclar ideas, Está hay bueno un eso. orden obviamente que es diferente que las estructuras que estamos acostumbrados a utilizar día a día o que es como un tipo diferente de conexiones. Y Claro. sí, yo creo que es, viste, hay muchos que dicen eso, que en diferentes contextos, que vos, por ejemplo, cuando entras en algún tipo de actividad o disciplina, tenés que estudiar mucho, trabajar mucho, conocer todas las formas, todas las técnicas, y después cuando lo vas a realizar tenés que olvidarte de todo. Por ejemplo, mismo en la composición, estudiar mucho y después cuando vas a componer como que si no supieras nada. Pero yo creo que Claro. después llega como un momento donde uno tiene que realmente darle forma a las cosas una vez que está la idea y ahí está bueno volver a tener como el orden o las estructuras que a uno le ayuda a organizar el material. Por ejemplo, hablando de composición o en la cocina o en cualquier cosa. Sí. O al momento de tocar, porque uno, creo que también es diferente el momento de cuando uno toca en vivo o toca como para tocar hacia afuera y cuando uno está estudiando algo como que lo está incorporando, está trabajando algo. Y creo que cuando uno toca realmente transmitiendo lo que está tocando, sí, tiene que estar conectado con la música. No puede pensar eso está bien, eso está mal, o sea, eso para Escúchame, mí crea trabas para. me encanta lo que decís, ¿no? Me encanta lo que decís. Y yo te hago como una pregunta que es, porque viste que uno habla y a veces las, las palabras son también muy relativas. Y vos decís, te referís a conectarte a la música, ¿no? Que me parece un punto eh, muy lindo, así, muy curioso. ¿Qué es conectar con la música? Si lo tenemos que definir así como una cosa concreta, porque uno habla de conectar con la música, pero en realidad es algo, es una metáfora Sí. abstracta porque se puede conectar uno a la música. O sea, entonces, ¿qué vendría a ser? O Y si, yo creo si uno habla de conexión, ¿a qué se está refiriendo? que cuando uno toca hay, hay una continuidad del discurso de la música, hay un flujo de sonido
que crea, que tiene una carga de energía, que eso se produce en nosotros. Y cuando uno está es la imagen que yo tengo, ¿no? De las lindas experiencias que tuve tocando. Eh, es como que uno está sobre la ola de la música. Uno sigue esa ola. Y de alguna manera la música sale sola. O sea, uno ya la había estudiado y la trabajó mucho tiempo, ¿no? Pero después en el momento sale y uno como que sigue con esa onda, la música, y simplemente está observando lo que está sucediendo. Eh, inclusive los diferentes giros que puede tomar la música expresivamente en el momento son también como espontáneos. Es como, sí, yo lo veo realmente así. No pensar en otras cosas salvo lo que está sucediendo con la música. Eso para mí sería conectarse. Que uno está escuchando, está observando a sí mismo tocando, pero la mente está completamente en eso, en el discurso musical. Y yo creo que ahí hay para mí hay una diferencia ahí, como una línea sutil que es diferente como estar escuchando la música y ver cómo sale y cómo se transmite y transformarse en un oyente cuando uno está tocando. Y yo creo que eso de transformarse en un oyente mientras uno está tocando, como completamente como un oyente, no está bueno. Porque primero que uno toma otro rol, que no es el rol que uno tiene que tomar. Cuando uno está tocando, uno está transmitiendo la música, no solamente está escuchando, pero no es oyente. Y, y además uno puede perderse, porque vos estás escuchando y suena lindo y después te olvidás que sos vos que estás tocando. Claro. Vos sabés que a mí me parece hermoso llegar a este punto y relativizarlo a fondo, porque justamente yo te estaba por decir eso, viste que vos estás diciendo, como no lo iba a poner con esa palabra como de escucharse como espectador, pero sí te cuento brevemente una cosa que vi hace poco en una masterclass. Ujú. Está en inglés, igual no la vi entera, porque no entiendo, pero vi una partecita. ¿De En quién es la masterclass? una masterclass de un pianista de jazz que se llama Clark Fisher, que es un Ajá, animal, unos videos, bueno, después está bueno escucharlo. En un momento pasa un pibe, pasa un alumno, y le dice, bueno, a ver, toca un ciclo de quinta, ¿no? Toca un ciclo de quinta, le dice al alumno, entonces el alumno agarra y toca, ta, to, pero así como conducido, así con las voces, como que sonaba así, como que los acordes no estaban así, todos en sí, la sí, misma. en bloque. Entonces, el Clark Fisher, que es un chabón que tiene un dominio de la armonía que te caes de culo, bueno, entonces le dice, no, tocalos así, en la misma disposición, siempre en primera posición, Ujú. así, tipo do, mi, sol, bueno, así como Sí, sí. todo, como diciendo, no te metas en ese quilombo, eso que lo sabes hacer, pero que no tanto, ¿eh? Toca algo que puedas tocar sin dudar, ¿entendés? Bueno, entonces el pibe agarra y toca. Ta, to, 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 to. Bueno, entonces Clark Fisher le dice, bueno, seguí, no pares, ¿no? Entonces el pibe estaba ahí tocando los acordes y le dice, bueno, ahora decime, contame, ¿cómo se llama tu abuela? Me dice, ¿viste? Le responde y le dice, no sé, Magdalena. Y contame a qué escuela ibas. Entonces el pibe iba tocando y tuvo que ponerse a pensar en otra cosa. Y me pareció tan lindo ese experimento, porque agarra a Clark Fisher también, que también con esto en el jazz también están todas estas preguntas, o por lo menos las discusiones que yo presencio a veces sobre jazz, que está esa preocupación de, pero
pero vos pensás en la armonía, vos estás pensando en qué grado estás tocando, o de repente, che, Bill Evans tenía muy claro lo que estaba tocando. No se sabe eso, ¿viste? Es como todo siempre un gran enigma. ¿Qué piensa el que toca? Y me parece que, bueno, que esto que dijo este tipo, Clark Fisher, me parece, yo me identifico más con esa idea, que es un poco lo que vos decías, medio del espectador, pero quizás no de espectador, porque espectador suena como que no te haces responsable, ¿viste? Como que Mm, suena o algo así. Pero en realidad ahí para mí se activa esa conexión, que es cuando uno se despoja del ego, o sea, porque uno cuando está tocando está todo el tiempo, uno se equivoca en algo o de repente aparece algo que no es lo que vos te imaginás y aparece el ego que te dice, sos un hijo de puta, tocas para el orto, eh, eso tenés que estudiarlo de nuevo, eso no lo estudiaste lo suficiente, ¿cómo puede ser que esto, o de repente aparecen todas esas cosas sí, infinitas que te hacen desconectarte de la música? Porque estás pensando en vos, no estás pensando en la música. Entonces, cuando vos podés lograr eh, tocar sin pensar justamente en eso, es como medio, son dos enfoques distintos que también conviven, porque obviamente estás ahí, estás con la música, no podés, estás pensando en eso quizá, pero no directamente. Entonces, para mí, lo que es lindo es pensar que la forma de lograr ese estado es a través de lo lento, o sea, estudiando lento y separando todos los elementos lo más posible, porque, y bueno, y por eso esta cosa de las manos separadas que a mí me encanta, ujú, porque es la como de poder progresivamente ir poniendo la cabeza en ese estado. No es que uno estudia las cosas, qué sé yo, te pasan 3 meses estudiando una música y de repente un día decís, bueno, ahora voy a pensar en cómo se llama mi abuela y a qué escuela iba. No, eso es algo que uno para mí lo va entrenando también día a día. Porque no es, así como uno entrena las manos y los dedos, también va entrenando esa manera de pensar. Bueno, a mí me gusta pensarlo más así. pero pará, ¿por qué, cuál es el objetivo para vos de ese ejercicio que Fisher le dio al alumno? O sea, ¿qué es lo que él intentó conseguir ahí? Que el Y el alumno objetivo, se desprenda un poco de como de la importancia que le da a lo que está haciendo, que tome como más distancia de sí mismo, que pueda darse cuenta de sí mismo desde afuera. ¿Cuál sería el objetivo de ese ejercicio, por ejemplo? y como me parece que ahí uno le quita no sé, justamente como que te entregás a la singularidad del momento en sí, no solo Mm. de tus singularidades y como que, no sé, como... Ayuda a salir un poco a salir del ego. ¿Te parece que como ese... Sí, es un estado ideal, porque yo creo que este tipo, Clark Fisher, que nos muestra ese ejercicio, por eso digo como que son maneras de verlo y como que es divertido quizá analizarlo, pero no es que se puede, hay gente que logra ese estado, no sé, o como que fulano de tal toca así, este toca así, que como que todo va cambiando, porque creo que todo el mundo en algún momento llega a ese estado y por ahí hay gente que está más en otro estado, más de estar pensando en la música, y por ahí hay músicos que están pensando en la armonía o no sé, lo que sea. Lo que digo es que me parece que está bueno, es, sí, está bueno pensarlo así porque les Sí, traba cosas. me parece que eso que vos dijiste de qué es lo que piensa el músico cuando toca es una gran pregunta. O sea, es una cosa muy importante. Muy importante también que yo creo que muchas veces en clases de instrumento no se habla de eso. No se habla Pero totalmente. es una de las cosas principales, más importantes, porque cuando vos tocas, tu cabeza está en algún lado. Y entonces, si uno deja simplemente que la cabeza vaya hacia donde quiere ir, puede ser que funcione, puede ser que no funcione, pero algún punto clave hay ahí.
como que uno podría buscar conscientemente el lugar de enfoque de la cabeza cuando toca. Sí, 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 Pero sí. ¿sabes? En relación a eso, eh, yo creo que a todo el mundo le pasa, que a veces cuando tocas algo que ya lo tenés bien y ya lo tocaste muchas veces, tu cabeza, la mente empieza a viajar por otro lado, ¿viste? Y a mí me pasa a veces con cosas que hago como rutinarias así de dedos, que, que de repente la cabeza está en otro lugar, pienso otra cosa que tengo que hacer y después vuelvo y digo, no, es la primera vuelta, la segunda vuelta, Sí, 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 sí. ¿dónde estoy? Eso me parece como el otro lado de ese ejercicio que vos decís, que no es que no esté bueno, pero es como que uno tiene que tener cuidado con eso. Porque uno, si la cabeza viaja cuando uno está estudiando o uno está tocando en casa, después en vivo también la cabeza se te puede ir. O Bueno, al pero revés, igual, al revés, perdón, ¿no? Puede ser que uno de repente tiene que tocar y se pone súper consciente y todas las cosas que hizo como sin pensar en casa, después se pone súper consciente y se asusta porque no los tenía visibles cuando lo estabas tocando. claro. Eh, no, yo me quedé pensando en lo otro, de lo de que vos me preguntaste, ¿para qué se haría este ejercicio o esta Ujú. técnica de pensamiento? Em, y no la sé responder no la sé responder en realidad esa pregunta, o me quedé pensando, pero eso, como que A mí lo que se me ocurre que puede ser bueno es para eh, como sacarle enfoque justamente a cuando si uno pone demasiado peso a lo que está haciendo, lo que hablamos del ego, como que uno piensa que eso es tan importante y cuando le pone demasiada atención, a veces es demasiado, como que uno puede bloquearse. Entonces me parece que es como puede ser una manera de tomar un poco de distancia de lo que estoy haciendo y ser más consciente de todo lo que está pasando con la música alrededor. sí, 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 igual, a ver, sí, no sé, me surgen muchas preguntas a partir de esto, pero me encantan esas dos maneras o sea, esa pregunta de uno Y cuando vos tocas, pensando en por la ejemplo, música o pensando en la comida que va a hacer la noche, y en realidad claro, sí, afuera, cuando vos ves de afuera, no sé, lo estás escuchando a Kay Jarrett, y capaz que el chabón está pensando en que se en la olvidó de algo. hamburguesa que va a comer después. Sí. Entonces, por ahí lo que está bueno es pensar que no importa en qué pensar. Como que, o sea, o sí importa en el sentido que está bueno ver que pueden ser de distintas formas, pero que lo que en definitiva, una vez más, lo que se escucha es lo que se escucha, y no importa lo que estás pensando, ¿no? Sí, pero me parece que se siente, yo creo que se siente cuando se escucha un músico que está presente con la música, que está presente ahí, eh, yo creo que se percibe. ¿Viste? Como cuando hablas con una persona, nosotros ahora estamos hablando, por más que sea por internet, yo me doy cuenta que vos estás escuchando y yo te escucho cuando vos hablas. No es lo mismo cuando vos estás en una reunión, inclusive que están todos presentes, sentados en el mismo lugar, y vos hablas con una persona y vos te das cuenta que la persona está pensando en otras cosas. No te está completamente escuchando. Sí. Y yo creo que cuando se ven músicos tocando, puede ser que no siempre puedas escuchar la diferencia, pero cuando los ves, yo creo que uno se nota como audiencia, como público, se nota si el músico se entrega como que está presente ahí o que está en en otra cosa. Que igual no está, no sé, qué sé yo, tengo amigos que tocan
de que tocaran en orquestas sinfónicas y están, viste, el 10º concierto que tocan la séptima de Beethoven, ya lo tienen casi memorizado y están en el medio pensando en otras cosas. O sea, no están... Pero también con los contextos creo que son diferentes. No es lo mismo cuando un músico solista o un pequeño grupo, una orquesta donde tenés 16 compases de silencio como cornista hasta que llegue. Claro, es cierto. O sea, no sé, creo que... Es cierto, es cierto. Está bueno como un ejemplo extremo de una situación que por ahí no se No, puede bueno, a aplicar. mí me pasó también tocar así como una especie de show de tango así en un bar y tocas y te pensás en otra cosa, porque no, ya, tal vez ya estás, no tenés ganas de tocar eso o ya lo haces como de, Claro. de automático, pero me parece que también es un buen ejercicio como para tratar de estar presente. Sí, Porque, porque yo pienso eso, a ver, si yo estoy en un momento, estoy haciendo algo, sea tocar música o sea lo que sea. Y también que mi cabeza puede ir a otro lugar. Pero ¿qué es lo que mi cabeza está haciendo ahí? O sea, si yo estoy ahora haciendo planes para otra cosa, estoy como elaborando pensamientos sobre otra cuestión, está bien. Pero si estoy simplemente pensando en otra cosa mientras mi cuerpo está acá, creo que no es una buena práctica para la vida. Pues estás como uno está desperdiciando el momento de que uno está viviendo. sí, 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 totalmente. Y aparte, un poco es una actitud más de que estás con prisa, digamos. Y eso me parece que sí. Por lo menos yo estar apurado y ansioso siempre es algo que me, me recrimino a mí mismo y veo que no es bueno. Pero bueno, no me animo a decir igual que está mal estar apurado y tener prisa, qué sé yo. No, bueno, Porque, depende. A veces uno está apurado. claro, ¿Y qué cuando vos tocas, por ejemplo, en conciertos, tu cabeza suele ir a los mismos lugares? ¿O qué es lo que pensás cuando tocas? claro. Y eso, no sé, estaría bueno, entre paréntesis, viste que ahora hay unos avances científicos que permiten, o sea, le ponen no sé qué cosa en la cabeza a la gente y pueden como codificar lo que piensan, ¿viste? Es tremendo. Descodificar, como pueden descodificar lo que la persona piensa. Claro, o sea, lo conectas a una computadora y vos estás pensando en que la planta le falta agua y aparece ahí como un texto, la idea, el concepto. Porque encima de eso es como que no es que son palabras, porque vos a veces pensás algo pero no lo redactaste en tu cabeza. Mm. Bueno, es una locura todo ese mundo. Bueno, pero digo, porque me acordé porque estaría bueno de última conectarse a esa máquina y ver a ver qué Sí, piensa uno, ¿no? Y sería increíble. conectamos No, a- además hay otras cosas, viste que hay ya investigaciones más viejas sobre diferentes ondas en el cerebro, de gente que medita, viste, monjes y demás, y, y los estados del cerebro, y se puede detectar estados muy, muy diferentes en diferentes personas, como que se activan diferentes zonas. Increíble, ¿eh? Increíble. La verdad que eso sería muy interesante ver en músicos, en diferentes Ah, músicos, qué es lo que sí, pasa. de todos modos, sería medio quizá una tortura también, porque no, pues también también eso, creo como que cada ser humano justamente tiene una manera de- de funciona distinto el cerebro, y no sé si, creo que el ser humano puede aprender un montón de cosas, pero no sé si puede aprender a activar distintas zonas del cerebro, ¿no? Mirá si eso... Bueno, pero sí, hay demostraciones, por ejemplo, en cuanto a emociones, que son zonas diferentes del cerebro, que cuando una persona, primero, cuando vos sentís algo, una emoción muy fuerte, se activa una zona, algunas Sí, zonas en particular. Ahora, personas que se dedican mucho a meditación
a crear voluntariamente un tipo de emoción, voluntariamente se activa esa zona en el cerebro. Mirá, qué loco. Sí. Bueno, además todo el análisis motriz, que eso ya está súper estudiado. Como que si vos te imaginás tocando un pasaje o lo que sea, se activa el cerebro, piensa que lo estás haciendo realmente. Por eso viste que hay muchos músicos que estudian inclusive sin tocar. Cuando algo ya lo tienen tocado, lo estudian, lo repasan sin tocar. Yo lo hice mucho también, siempre antes de como los exámenes o conciertos así, cuando tenía cosas de memoria. Después de haberlo tocado ya muchas veces, agarraba la partitura y como que miraba, lo escuchaba adentro y veía las posiciones y sentía cómo lo tocaba adentro. Y Buenísimo eso. dicen que se activa posta en el cerebro. Bueno, cuando soñamos, por ejemplo, a veces ves los perros cuando sueñan y mueven los pies que están corriendo. Totalmente. Sí, Como que el cuerpo cree que estás en este lugar. Eh, es realmente increíble. sí. Bueno, pero no me dijiste qué es lo que pensás cuando tocas. Ah, eh, no, y la verdad es que, no sé, depende igual mucho qué es lo que toco. Pero también es eso, o sea, cuando estoy en mi casa pienso en determinadas cosas. Cuando estoy tocando en un lugar y me están viendo, pienso en otras cosas. Y en general cuando toco en un lugar y me siento observado y hay por ahí una cámara o esas cosas, ahí se me activan cosas Sí. horribles en la cabeza, horribles. Eh, que al mismo tiempo me generan, son como adictivas, una cosa como que me da, son esas cosas feas que igual uno después va y las vuelve a probar, digamos. Porque, Vos decís como pensamientos de que uno piensa que lo que hace no es suficientemente bien, que eso, que lo otro. no, me parece que quizá se activa mucho como hay algo de eso lo he hablado bastante con un amigo que se llama Ismael Grossman, que es el guitarrista de Skizzy, con el que Ujú. tocamos el de Skizzy, y que a veces ahí está bueno lo que preguntás porque va a un punto que es como que a mí, cuando toco y me están viendo, justamente me están viendo, no escuchando. Mm, Me perturba mucho lo que están justamente viendo y no escuchando. Entonces, de repente, este amigo Grossman que tengo me contó una experiencia en la que tuvo que tocar varias veces, tocó en un ciclo con un grupo que toca a oscuras, que toca con un telón, con la gente, el público está con los ojos cerrados. Y claro, cambia totalmente, es otra historia y uno toca. Y es como que entonces es muy zarpado porque te da la pauta y yo me fui dando cuenta de eso, que en realidad gran parte de los nervios están relacionados con lo que están viendo, no con lo que están escuchando. Entonces, si uno, si uno tocara con disfrazado, como que hay algo de ahí que se activa que no sé muy bien cómo es, pero si no, yo te puedo asegurar que si a vos te ponen un telón, cambia totalmente. Y yo me doy cuenta de eso también, cuando yo tengo que grabar en mi casa un video para lo que sea, o tengo que mostrarle algo a alguien, es como que me demanda el doble. Si yo tengo que hacer una grabación con la imagen, y más del doble, porque digamos que si lo dividimos en dos, como por un lado está el sonido y por otro lado está la imagen, yo me dedico a trabajar el sonido, no me dedico a trabajar la imagen. Entonces como que en mi cabeza se activa algo como de mm. que la mitad es una mierda. La mitad de lo que estoy haciendo no está bueno. O como que me provoca rechazo, digamos, por ejemplo. Bueno, ¿se entiende lo que digo? Entonces, Sí, sí, es muy interesante lo que decís. Es muy interesante. Como eso nunca, se me activa mucho a mí. Cuando toco, nunca lo pensé así. perdón, Vos perdón, sabés que perdón, en muchas sí, audiciones de orquestas, no sé si se sigue haciendo así, pero me contaron que es detrás de un telón, para que el totalmente. jurado no sepa quién es el que está. Igual sabe, ¿no? Pero, pero es, Sí,
pero que es detrás de un telón, entonces solamente pueden escuchar. Eh, es interesante, Claro, nunca lo pensé de esa manera, que es en sí, realidad mal. la parte visual. Y lo que te digo, por ejemplo, mirá, como yo, por ejemplo, cuando estoy en mi casa, yo no estoy pensando, yo estoy, en general, estoy pensando en que suene bien. Creo que mi mayor preocupación es que suene como me guste. Pero después cuando estás tocando, por ejemplo, cuando toco en Virasoro, eh, que la gente está por ahí a menos de 1 metro, de repente te ven todo, te ven el detalle, y de repente si estás, por ejemplo, alguna vez me ha pasado de estar medio nervioso y que me tiembla la mano un poquito, entonces de repente me empieza a dar como eh, vergüenza que se me vea que estoy así. Sí, Entonces, claro, una cosa es estar en un teatro en donde la primera fila está a 5 metros, donde eso no se ve, y en cambio estar en un lugar donde una persona está a 1 metro, te está viendo que estás haciendo eso. Entonces mi cabeza estaba 100% pensando en que me temblaba la mano. Entonces, por eso te digo que es tan importante el ejercicio de Clark Fisher, y quizá ahí hay una respuesta un poco más concreta. ¿Por qué hay que saber? ¿Por qué hay que hacer ese ejercicio? O tenerlo en cuenta. Y porque uno tiene que estar preparado para resistir cualquier distracción. Porque cuando estás, justamente, cuando escuchamos a los grandes instrumentistas, en realidad lo que estás viendo es un tipo que tiene una resistencia mental terrible para estar haciendo esto que está haciendo. Y sí. yo estoy seguro que vos cuando escuchás no sé, a Rostropovich tocando un concierto de cello, estoy, seguro, pero 100% seguro, y capaz que bueno, de que seguro que la mente se le va. Pero justamente está tan entrenado desde ese lugar que plantea Clark Fisher, que el tipo no se cae nunca. Entonces ahí sí aparece para mí el concepto de conexión con la música, que es que el tipo tiene un discurso que no se desconecta nunca porque la cabeza se le puede ir a cualquier lado, que el tipo no le molesta, porque el chabón está ahí, ¿no? Mm. Esa manera para mí Vos de decís entender. que hay como una base sólida en lo que él hace, en la preparación de lo que él hace, que por más que la cabeza se vaya para otro lado, eso que él hace con la música sigue. Claro, entonces quizá ese entrenamiento no es para después subirse a un escenario y ponerse a pensar en otra cosa, sino que es eh, para eso, para justamente estar de esa forma. Es como que vos sabés que te podés ir, pero también podés volver fácilmente. Sí. Vos sabés, te quería decir, bueno, tres cosas quería decir sobre todo Dale, eso que dale. hablaste, que era muy interesante. Primero, con el tema de lo visual, viste, el otro día hablé con Raúl Jaurena y él dijo cosas muy interesantes. Una de las cosas, Pablo. no, Raúl, No sé quién es bandoneonista, Raúl. fíjate después está hay una entrevista. Raúl Dale. Jaurena es bandoneonista uruguayo que vive en Estados Unidos hace muchos años ya. Mirá. Padre de él tenía escuela de bandoneones en Uruguay. eh, entonces, em, él realmente tiene muchísima experiencia en escena, tocó mucho con orquestas sinfónicas y él habló de algo muy interesante, que habló de la persona musical de uno. Como que uno tiene la persona que anda en la vida todos los días, o que uno puede tener diferentes personas, ¿viste? O personajes cuando uno está en diferentes situaciones, pero que uno tiene que tener como una persona musical. Y yo creo que obviamente él se refiere seguramente también a la búsqueda musical de uno, pero creo que al momento de subir al escenario, ¿viste? Si uno asume una persona, bueno, esa es mi, mi personaje de escenario, entonces ahí lo que vos decís de que me están viendo, en realidad ahí hay como una especie de disfraz voluntario que está a beneficio de la música, que yo estoy ahora, subo como la persona que va a tocar. Dejo mi ego, dejo el otro, o sea, lo que pasa en el escenario pasa en el escenario, lo que pasa fuera del escenario pasa fuera del escenario. No es que me están viendo el mismo que está limpiando la habitación acá, o sea, es otro.
Y yo pienso que se puede conectar ese concepto, que lo que vos estás diciendo de lo visual, que me ven, si yo asumo, viste, un superhéroe. Ahora yo soy el personaje que va a ir a tocar, bueno, es ese personaje. Viste, es como Superman pone la capa o lo que sea, o Batman pone el traje, bueno, es otro ahora, no es el mismo. Y entonces la gente que lo ve, ve otro. Entonces, yo creo que es interesante. Yo no lo pensé tanto antes, pero podría ser una herramienta interesante eso. Después, vos sabes que eso de la distracción, eh, no sé, ¿vos viste algo de Noah Kageyama, del psicólogo? No. Noah Kageyama. Él trabaja ¿cómo se llama esa escuela de música? En Estados Unidos, muy conocida. Eh, Se me escapó el nombre. Bueno, una de las escuelas grandes de música en Estados Unidos. Él fue violinista y en algún momento empezó a estudiar psicología del deporte y se metió en aplicar los conceptos para los músicos. Y ahora lo que está haciendo, él está ayudando a los músicos, a los estudiantes, a, a enfrentar todas las situaciones de audiciones, de conciertos importantes, todo eso, utilizando todos conceptos de psicología del deporte aplicados en la música. Y hay investigaciones, hay muchas cosas muy interesantes. Tiene cosas muy, muy interesantes. Y bueno, él, en los ejercicios que él da para trabajar el tema eh, de los nervios en escena, una de las cosas que él aplica es poner distracciones. O sea, por ejemplo, uno trabaja sobre algo, un fragmento, que uno siempre va a tocar ese fragmento, eh, y ahora uno va a poner distracciones, por ejemplo, poner la radio o poner un video, lo que sea, algo que te moleste, y tenés que ir, sentarte, centrarte, como hay todo como un protocolo de concentración, que lo tenés que llegar a hacer en unos segundos, agarrar el instrumento y tocar con la distracción. Entonces, eso también es como Es parecida a es parecido, es muy parecido, sí, muy parecido. Eh, Sí, porque también quizá es muy pretencioso como la idea de poder hablar. Porque, digamos, para vos estás tocando y para poner la cabeza en otro lugar, no necesariamente tenés que hablar, que hablar implica una cosa motriz y sí, se vuelve la cabeza como que demanda sí. mucha memoria RAM, ¿viste? Entonces el rendimiento baja, pero quizá si vos tenés que ver algo, por ejemplo, yo a veces lo que hago, a veces, no lo hago casi nunca, pero alguna vez lo he hecho, yo estoy pensando en esta línea, ahora me seguís diciendo porque Sí, me dijiste, te pones a tocar y quizá hablar es muy difícil, pero si vos tenés que escuchar algo, por ejemplo, a veces lo que he probado es como escuchar una entrevista mientras toco algo, mm, ¿viste? Entonces, si vos podés escuchar y entender lo que están diciendo, y vos podés hacer esto acá, quiere decir que las manos te van solas. sí, sí, sin dudas. Eso me gusta. Pero está Eso está buenísimo. bueno. Y Antes después el lo término. otro también es poder, con las distracciones, justamente poder ignorar lo que, porque lo que está diciendo es para saber que la mano va sola, que vos podés ir y volver y estás ahí. Pero después la otra cosa es cuando hay distracciones, que muchas veces internas, ¿viste? Si te viene un pensamiento y, Claro. y ese pensamiento te puede tirar así a mí me pasó muchas veces. Pero si uno puede lograr ignorar cosas como distracciones de afuera mientras está tocando, también es una buena práctica. Es decir, yo me quedo acá, por más que eso esté ahí, yo me quedo acá. Eh, Claro. es Sí, una, sí, sí, sí. es una buena práctica. ¿Y la tercera cosa? ¿Cuál era, che? Me olvidé. Y pasa, suele pasar. Me voy a acordar. Me voy a Ya te vas a acordar. acordar, te vas a acordar. Sí, sí. No, hablé de lo que dijo Jaurena, de lo de no Bueno, Akageyama. y cuando dijiste, me dan ganas de.
Sabés que hablando con vos, por momentos me dan ganas de que conozcas a, a mi papá, viste que mi papá es chelista Ujú. y él estudió en Estados Unidos, viste, y tiene mucha data de aprendizaje. De hecho, él hizo un doctorado, viste, en música y su tesis estuvo, no sé exactamente, pero está muy, o sea, habla sobre el aprendizaje, viste. Es sumamente interesante. Y tiene, como te digo, por algún motivo mi papá siempre es como que estuvo muy atento con eso y lo que, nada, y tuvo varios profesores de cello así como muy zarpados. Entre ellos hay un chabón que se llama Nathaniel Rosen, un chelista que creo que fue ganador de concurso de Chekhov, que bueno, igual eso de los concursos es cualquier cosa, pero un tipo chelista de la puta madre. Mi papá tenía un contacto muy cercano a él, viste, eran medio amigos. eh, y bueno, nada, y como que ha tenido muchas charlas así, así como estamos hablando con vos, él ha hablado con gente así que tiene mucha, viste, muy elaborado, mucho bagaje sobre el aprendizaje. Y bueno, y ha recopilado muchas cosas y hablar con él siempre es interesante porque tiene muchas datas de esto, ¿viste? De la cabeza, qué piensa la cabeza, las manos. Bueno, que quizá algún día podríamos hacer Sí, tenemos que hacer un grupal. alguna charla con él, sería muy lindo. Bueno, él es profesor en Ciudad, no sé si Ujú. sabéis. Sí, sí, sabía. Eh, Bueno, y lo que te iba a decir es que también, que me gustaría también que hablemos con un amigo mío que se llama Román Peusner, Ujú. que con el que siempre hablamos de también esta cosa del deporte. Me acordé por lo que vos estabas diciendo de este tipo que no me acuerdo de dónde era, pero que hizo un estudio sobre deporte. Ah, el Jaurena. No, no, Ru- no, no. No a ah, Kageyama. no. Él es Kageyama. Kageyama. Es de Estados Unidos, es descendiente Ah, japonés. no. Pero Claro. Pero, ¿y Raúl Jaurena qué era? Jaurena habló de la persona musical, como del personaje musical que uno tiene. Ah, lo del personaje, claro, totalmente. Se Sí. me No, mezclaron las dos el historias. otro, no a Kageyama, habla es psicólogo con especialidad en psicología del deporte aplicada en la música. Eso. Bueno, cuestión es que con este amigo mío, Román Peusner, siempre hablamos del deporte, o sea, la parte deportiva de la música. Y justamente, viste, como que cada persona, viste, va acumulando experiencias y se van vinculando de distintos lugares. Bueno, y este pibe, Román Peusner, tiene un atributo muy interesante, que es que ha sido un deportista, o sea, cuando era más joven, llegó a ser campeón argentino de taekwondo, ¿viste? Entonces un pibe Mm, que tiene mucho la data del entrenamiento, tiene una mente muy deportiva y muy ujú. competitiva sin complejos. O sea, la competencia en un momento de su vida fue una motivación eh, sin conflictos. O sea, entonces lo que hablamos siempre, o sea, él después dejó el taekwondo y qué sé yo, y ahora se dedica al violín. Ah, Es un ok. gran y digamos, especialmente de cumbia. Es un gran violinista de cumbia. Y también toca música judía, el Ujú. violín. O sea, sus especialidades son la música judía y la cumbia, al margen, no importa. Buena combinación, mucha fiesta Sí, muchas fiestas. Es un chabón que le gusta tocar así y en mucho especial. laburo, me imagino. Sí, bueno, entonces surge una cosa muy importante, no, muy importante, muy interesante, que es la parte deportiva, que muchas veces eh, se vive es delicada en el mundo de la música, en el mundo de los conservatorios, porque aparece, y es como todo, digamos, depende de cómo se aborda. La competencia puede ser algo espantoso, pero también puede ser algo placentero. Hay gente que disfruta de competir. De hecho, qué sé yo, los deportistas creo que hay un disfrute en esa competencia que a veces es consigo mismo, depende del deporte, pero no importa. Y lo que digo es que a veces se le escapa esta idea de la parte deportiva de los instrumentos, digamos. Hay algo que es muy, muy deportivo en la música. Sí, Y sí.
Vos sabés estímulo que para instrumento y el entrenamiento. El entrenamiento, uno entrena, loco. A mí más que exactamente. a veces más que estudiar, es entrenar. Uno a veces tendría que decir, no, hoy tengo que entrenar. O sea, es medio la misma idea. Es exactamente lo que pienso y comparto con algunos colegas, pero viste que también hay un poco de tabú con eso a veces. No, Exactamente. a veces la gente como que los músicos dicen, no, bueno, sí, y se olvidan que ser músico en realidad gran parte de lo que hacemos es entrenamiento, en todo, más sobre todo hablando del instrumento, viste, entrenamiento, entrenamiento. Claro. Pero justamente lo que dijiste me recordó el punto que quería hablar y está muy relacionado a eso, A ver. también al deporte. Primero quería decir algo sobre el deporte, que, viste, a veces la gente habla del deporte como la competencia, pero en realidad una gran parte del deporte es justamente el entrenamiento, la disciplina, la continuidad, ese proceso. Y la competencia, bueno, es el momento en donde juegan, en donde actúan. Pero Mm. lo que podemos aprender de los deportistas y de la psicología del deporte, también es mucho todo lo que pasa en la preparación. Y después, otra cosa que tiene, que nos puede aportar la psicología del deporte es el momento del vivo, que es como la competencia. Por más que no sea una competencia, es el Sí, momento de realización en vivo, que pasan cosas en la cabeza. Entonces, claro. lo que yo quería decir es que hace tiempo, en realidad surgió porque en un momento que estaba muy mal así anímicamente y fui a ver un psicólogo y ese psicólogo resulta que trabajó mucho con tenistas en Argentina. Y él me dio un libro que se llama La motivación en el deporte, que es uno de los primeros libros que se escribió sobre ese tema, como de los años 70. Vos sabés que eh, hay lugares donde citan deportistas ahí, que si vos simplemente cambiás el deporte por un instrumento, son las mismas cosas que le pasan a los músicos. Mira, Viste que increíble. tuvieron una... Hay gente que son como, no sé, número 3 en el mundo en tenis, tuvo un mal partido y dicen, yo no sirvo para eso. Ni siquiera un mal partido, una mala jugada. Dice, yo no sirvo para eso, yo tengo que dedicarme a otra cosa. Como esas caídas, ¿viste? Y esas... eh, y hablaron mucho sobre eso, sobre la motivación en el deporte. Y una cuestión relacionada a eso, para justamente qué es lo que pensamos cuando tocamos, es esa cuestión de la fortaleza mental, que curiosamente no solamente que se habla mucho en el deporte, sino eh, en los monjes, por ejemplo, los monjes budistas hablan de eso también, la fuerza de voluntad, como que uno, hasta por una cosa tan simple, supuestamente, como concentración, para mantener el Mm. enfoque en una sola cosa, la mente se te va y la tenés que volver a poner ahí. Eso es la fuerza de voluntad, es una fuerza mental. En realidad es que uno le dice a la mente hacia dónde va a ir. Eh, y eso también es como un poco de tabú entre músicos a veces. No, Sí. creo que no los músicos de los niveles más altos, creo que niveles más altos, no es cuestión de jerarquía, ¿no? Pero, viste, músicos solistas que Pero tocan. ves ahí, mira, viste, o sea, yo te marco una cosa, pero que a mí me pasa permanentemente, viste, uno está como atajándose de caer en ciertos lugares deportivos, por ejemplo, la jerarquía. Es como que en el deporte no hay tabú o sea, hay cosas que son subjetivas y cosas que son objetivas, digamos. Por Sí, ejemplo, en el es deporte, cierto. los grandes campeones medallistas, no hay tabú con decir el mejor Sí, deportista sí. 100 metros llano. Y bueno, en la música es como que pareciera que si uno establece una cosa de jerarquía, es como que no está entendiendo la cuestión porque no se trata
Sí, quién es mejor en la música, porque no pasa por ahí. Pero al mismo tiempo, está todo el tiempo activado de quién es el tipo que logra, cuáles son los tipos que logran más desarrollo técnico, y eso es como que no se puede decir. Entonces, sí. Pero vos, o si uno lo dice con mucho cuidado de no estar usando palabras justamente que sean así, claro. de caer en cosas de jerarquía, Es y cierto, yo creo que igual, pero igual en el deporte, si vos decís, yo creo que igual en el deporte, porque por ejemplo, si vos tenés a alguien que fue primero, número uno en algún deporte individual, que vos decís, bueno, es el número uno, no es porque es miembro de un equipo, es el número uno del mundo. Bueno, puede ser que 10 años después hay otro que es número uno, ¿no? sí. También probable. Em, pero sí, vos tenés razón con eso. Yo me refería igual específicamente a, por ejemplo, como sabemos, músicos que están en situaciones, bueno, un solista con orquesta que tiene que tocar una obra de 40 minutos, todo de memoria, de súper exigencia. Hay mucha exigencia mental en ese física para llevar, para poder hacer algo así. Y Mm. yo creo que estos músicos tienen muy presente toda la cuestión de preparación y toda la cuestión de fortaleza mental y la capacidad de concentración y, y enfrentar distracciones y todas las cosas que hablamos. Y creo que en esos circuitos no hay tanto tabú. Creo que el tabú, así que estamos hablando de más. No sé, la verdad que no sé. Tal vez me estoy equivocando, porque em, creo que hay como una conversación general a veces entre músicos donde no está bien visto decir ciertas cosas, que es lo que vos decís, ¿no? Mm. Entonces como que también esa comparación de la música del trabajo del músico con el deporte a mí me parece súper natural y súper lógica. Y cuanto más gente que se dedica a acrobacia o a deporte conozco, y también de mi experiencia, más parecido me parece todo. Sin A ver, dudas, pará. ¿Podés repetir eso último que dijiste? que digo que cuanto más experiencia yo tengo en diferentes tipos de actividades físicas, de deporte y demás, y cuanto más gente conozco del ámbito de deporte o acrobacia o lo que sea, eh, veo que es más parecido a la música. Es muy parecido, Claro. muy parecido. En todos los aspectos, en el trabajo diario, en la preparación, en el aspecto psicológico. Y mismo ese libro que yo leí, que es un libro de los años 70, hablando de deportistas, y es exactamente lo que le pasa a los músicos. Como que todo el Increíble. tema de la motivación, de la concentración, es exactamente lo mismo. Sí. Y bueno, me parece que también es muy evidente que hay una parte deportiva. O sea, yo creo que no puede haber discusión sobre la existencia de una parte deportiva a la hora de tocar un instrumento, pero de componer también. Entonces me parece que también hay veces que, que digamos, a veces los referentes, hay un montón de referentes, por ejemplo, Piazzolla, por decirte a alguien, que en realidad, digamos, sí, se pueden discutir un montón de cosas, eh, porque, digamos, sobre gusto no hay nada escrito, y se puede discutir cuestiones de género, si es tango o no es tango. Para mí esa discusión no tiene sentido y Mm, ya caducó, digamos, esa discusión, pero se puede discutir eso. Ahora, no se puede discutir que Piazzolla fue, en este sentido, un gran deportista de la música. Eso no se puede discutir. Entonces, hay veces, porque es como discutir digamos, que un gran deportista es un gran deportista, eso no se discute. El tipo que ganó mucha medalla es un gran deportista, o sea, es claro, un deportista respetable. Entonces, Piazzolla, discutimos lo que quiera, lo que querramos de Piazzolla, pero eso no se puede discutir, porque si no yo siento que no, ya hay como una cosa de base en la que no estamos de acuerdo, que es en la de
reconocer la parte deportiva, ¿entendés? Entonces para mí esto es como, entonces hay un montón de personas que están dando vuelta por ahí, haciendo música de los que se murieron, los que están vivos, lo todo, que es como que se activa esto, digamos, Piazzolla es un referente absolutamente reconocido por la gran mayoría y que no hay dudas. Pero de repente hay gente en la que, en la que por ahí una vez se intenta como eh, pensar sobre si está bueno o está malo, y eso a veces y a veces no, digamos, lo que digo es que a veces eh, la gente está pensando en la parte deportiva, pero no se anima a decirlo, Mm. ¿entendés? Y digo, si no le perdemos el miedo a hablar sobre esto, y quizás es cuestión como de que hay que aprender a ponerlo en palabras y de una forma más elegante, porque lo difícil es de hablar de la parte deportiva de la música sin caer en ser como una persona que parece que no puede verlo, la parte más espiritual de la música. Pero vamos a hablar de lo Sí, deportivo, no yo creo que significa. está, para mí pasa por ahí, porque la diferencia principal es que si uno mira desde afuera el deporte, la finalidad del deporte es una competencia. Si uno lo ve desde afuera, no desde adentro, porque puede ser que para el deportista no sea la competencia, sea una superación personal, sea el camino, sea inspirar a otra gente, podría hacer muchas cosas. Pero desde afuera la finalidad parece la competencia. Y en la música, si la finalidad de la competencia es un poco, pierde el sabor, si es solamente competencia. Pero Pero no, me parece que justamente no es que en el deporte es de una forma y en la música es de otra. Justamente me parece que, por lo que escuché por ahí, ahora perdón que no te quiero interrumpir, pero por lo que escuché decir a grandes deportistas, justamente es una confusión también que hay en el deporte. sí, No sí, es algo. eso es lo que digo, que desde adentro, para los deportistas, yo creo que para la Ah, gran mayoría y los más grandes, eh, el deporte, la competencia no es la finalidad, es otra cosa. Es perfeccionar lo que hacen, porque también uno de afuera como espectador ve ese torneo, esa competencia, pero ellos tienen que subir y tienen que jugar, o sea, tienen que estar ahí segundo a segundo en ese momento, o sea, es otra claro. cosa, es la vivencia. Y en ese sentido es como la música. La diferencia para mí es en cómo se percibe desde fuera, porque bueno, también hay una parte que es parecida, que en la sociedad, en nuestra sociedad en gran parte, ambos, la música y el deporte, son una forma de entretenimiento, que también es una forma un poco superficial, porque mismo del deporte, como de la música, se podría rescatar cosas que van más profundo que el entretenimiento. O sea, no que esté malo el entretenimiento, pero simplemente que vos ves deportistas en una competencia, uno se podría inspirar por toda la preparación que tienen para llegar a ese momento. Deportistas olímpicos, o sea, es, es un laburo impresionante. Y mismo en la música, no solamente, sí, me voy a poner a escuchar este tema que me gusta. Bueno, a ver qué es lo que hay en este tema, si uno puede escuchar realmente qué es lo que pasa ahí, apreciar el trabajo de los músicos, de cuánto tiempo lleva para poder hacer un tema de 3 minutos, cuánto tiempo lleva para componer un tema, estudiarlo, ensayar, grabar, todo eso. Entonces, Sí. bueno, me fui un poco por las ramas, pero No, 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 está a mí buenísimo. me parece también muy interesante la comparación y creo que en, estamos mucho más, yo creo que estamos en el mismo campo.
los músicos y los deportistas estamos en el mismo, actuamos como en el mismo ámbito. Y, Claro, sí, yo también. y es una lástima a veces que los mismos músicos no lo ven de esa manera. Y a veces actúan de esa manera, pero no lo ven, no lo dicen. ¿Qué es lo que vos decís? Totalmente. Yo a mí lo que me dan ganas es de por ahí hacer eh, una conversación como te diga, como te decía, con Román. Me dan ganas de que hagamos una conversación con Román porque siento que es un pibe que nos puede aportar conceptos interesantes. Y hagámoslo, hagámoslo. Porque es un pibe que, sabes que él, por ejemplo, agarra y dice, sin ningún, o sea, como cualquier ser humano tiene millones de conflictos, pero no tiene conflicto con una cosa, que es, él dice, yo no soy artista, yo no soy un artista, yo no me siento artista y no quiero ser artista. Yo toco el violín y laburo con el violín y digamos que como las primeras veces que me lo decía era como, es raro eso, pero al mismo tiempo es muy válido y no desacredita en lo más mínimo para mí su condición de músico. No, para ¿Entendés? nada. Y me parece interesante porque también yo muchas veces pienso eso, ¿viste? Que uno puede ser músico, que labura con la música, pero no tiene realmente, aparte de eso, como una vocación artística de expresión, simplemente que hace bien lo que hace y labura con eso. Hay mucha gente que Claro, lo hace. Y después hay gente que no labura con la música, pero toda su ocupación con la música es crear una obra de arte. Sea lo que sea, a veces hay gente que no tiene mucha formación, lo que sea, pero lo que le interesa es eso. claro, Y, sí, 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 sí. y es bueno tenerlo consciente, tenerlo presente. ¿Qué es lo que uno hace con la música? Sí. No, y también porque eso, como que yo siento que hay montones de personas que en realidad se parecen a mi amigo Román en esta, pero les genera mucho conflicto, porque están en un entorno en donde ponen al arte en un lugar eh, como muy arriba, entonces sienten como que si no hay algo de artístico, es como que no es suficiente, no es legítimo, ¿viste? Y la verdad que todo lo que permita que la gente se sienta más cómoda haciendo lo que hace, está bueno. Y como que al fin y al cabo, la cuestión del arte en la música termina siendo algo que nadie sabe lo que es. Entonces, trabajar en nombre de en realidad no sabemos lo que es medio raro, ¿viste? Entonces, por eso me gustaría que hagamos una charladita con Román, porque Sería muy interesante, porque ya habla así. Sí. hablar de lo que es el arte, qué significa, eh, ya da para una charla larga. Sí, 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 igual yo ya si nos ponemos así, Lo dejamos ah, para la próxima. Lo dejamos para sí, la sí, sí, próxima. sí, totalmente. Pero bueno, la verdad que está buenísimo a mí, Jai, eh, interesante todo lo que surge acá y bueno, ya haremos Bueno, otra. buenísimo. Bueno, Santi, genial. Bueno, te mando un abrazo, Te che. mando un abrazo grande. Cuídate. Suerte. Cuidado con la rata, ¿eh? Sí, no, esperemos que no aparezca de nuevo, dale. Abrazo, chao, chao. Chao, chao.